Gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde de rosas y de libros de Shakespeare, de Cervantes. Debo decir que estoy un poco apabullado por varias razones. La primera es que en un coloquio de estudios del libro y la edición, yo no voy a hacer ningún esfuerzo de acercarme históricamente al suplemento de libros hoja por hoja. Yo voy a hacer un testimonio, porque a diferencia del recorrido por la revista de la universidad o por los suplementos de Benítez, yo voy a hablar, voy a tener la voz de alguien que hizo un suplemento, no voy a pretender valorarlo, juzgarlo y demás, simplemente quiero dar un testimonio, compartir con ustedes qué estaba detrás de esa publicación, cuáles fueron sus intenciones, y creo que lo que es sorprendente es que hay algunos elementos de diagnóstico que nos llevaron a hacer esa publicación en su momento, hace ya casi 20 años, que se sostienen al día de hoy. Yo quiero aprovechar también, agradezco al Instituto de Investigaciones Bibliográficas, a los organizadores de este coloquio por la invitación, pero quiero aprovechar la ocasión para hacer un agradecimiento mayor. En febrero de 2009, cuando apareció el número 141 de Hoja por Hoja, que terminaría siendo el último, eso fue hace ya 5 años, yo escribí un editorial en el que ingenuamente mencionaba la posibilidad de que estábamos entrando en una etapa de hibernación, es decir, algo que sería solo temporal, del cual resurgiríamos como el oso fortalecido y hambriento para entrar en la primavera. No fue así. En este momento lo sé con total certidumbre. En ese momento había una ilusión de que pudiéramos revivir esa publicación, y no he tenido ocasión pública de hacer esta sesión de terapia de grupo en la que yo haga un balance de ese trabajo y haga lo que quiero hacer para empezar, que es una serie de agradecimientos. Digamos que hoja por hoja, que fue, ahora voy a hablar un poco más porque no quiero cometer el acto de vanidad de suponer que todos lo conocen o lo conocieron, pues fue una publicación con algunas singularidades, y lo que yo quiero hacer ahora entonces es empezar con una serie de agradecimientos y después hablarles de las ideas que estaban detrás. Lo único que voy a mostrar más adelante en la pantalla es el conjunto de prácticamente todas las portadas de esta publicación. Pero déjenme entonces empezar solo con estos agradecimientos que me van a dar pie para ir abordando los distintos aspectos que hicieron posible esa publicación. Hoja por Hoja fue un suplemento publicado por una pequeña editorial llamada Libraria, en asociación con un gran grupo de periódicos. En su mejor momento llegamos a tener 15 socios, entonces aparecíamos en 15 ciudades distintas, y no quiero dejar de decir gracias a los periódicos. Este es todo trabajo editorial, es una suma de esfuerzos y voluntades, pero en particular aquí tuvimos que encontrar el apoyo, más que apoyo de varios de estos diarios, entonces quiero decirles gracias. También agradezco muchísimo a los reseñistas. Yo calculo que debemos haber tenido no menos de 2000 colaboradores entre reseñistas, articulistas y demás. Entonces quiero decirles gracias a ellos, a los columnistas. Humberto Musacchio fue el columnista de esa publicación durante los 12 años en que estuvimos vivos. Él publicó ahí La República de los Libros, la hermana menor de La República de las Letras, una columna dedicada a informar. Era el único espacio de hoja por hoja en el que había, bueno, no el único, pero casi el único en el que había hueco para las noticias del libro. El resto eran comentarios a los libros mismos, pero Humberto hablaba de fenómenos políticos relacionados con los libros, de apertura o cierre de librerías, en fin, de acontecimientos del mundo libresco. Y agradezco también a los ilustradores. El suplemento terminó siendo en los últimos 6 o 7 años un espacio en el que muchos ilustradores, hoy que hay un boom, un auge de la ilustración en México, Hoja por Hoja fue un espacio para el mutuo beneficio de nosotros poder contar con su trabajo en la portada y para ellos pues llegar a los lectores. En tercer lugar, quiero agradecer a todo el equipo que hizo posible Hoja por Hoja, y aquí empiezo a ponerme cursi. Los editores, los redactores, los diseñadores,
Ya agradecí a Humberto, agradezco también a Kenia Bello, que fue parte de ese equipo, y obviamente a Marina Garone, que tuvo a su cargo no solo el diseño de ese cabezal, sino de la publicación durante sus primeros años. También quiero agradecer a los lectores. Ahí quisiera entonces sí estar dirigiéndome a muchos más. Ojalá todos hubieran podido ser o hayan sido en su momento lectores de algún número de Hoja por Hoja. Y ya para terminar de ponerme cursi, y puesto que fue mencionado en el currículum de Humberto, pues quiero agradecer a mi padre, a Miguel Ángel Granados Chapa, porque él fue el que concibió la estructura, el modelo periodístico y editorial que dio pie a Hoja por Hoja, y yo creo que solo con la insensatez propia de los padres, pues me permitió estar al frente de ella. Bueno, entonces ahora sí ponemos, simplemente van a pasar las portadas. Ese es el número 1 y vamos a terminar con un conjunto de portadas de los números especiales que hicimos para la Feria del Libro de Guadalajara. Hay 4 principios, o hubo 4 principios que rigieron los criterios con los que, ahí parece que se trabó algo, ¿verdad? Debería pasar automático, a ver, ahí está, a ver si con eso, bueno, si no, alguien ahí con un dedo mágico hace avanzar. Bueno, decía que había 4 principios que rigieron el modo de escoger los libros y abordar las reseñas. Y esos principios son de algún modo, o son la respuesta a un diagnóstico del modo de tratar los libros. Sí, no tiene mayor... no están, ¿ya está pasando? Muy bien. Dejemos, ahí está, ya está funcionando solo. Bueno, el primero es que en Hoja por Hoja quisimos privilegiar siempre al libro por encima del autor. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nos vamos a encontrar los lectores es el producto terminado, para usar una expresión un poco cruda, el producto, es decir, un objeto de papel con un texto. Un poco el diagnóstico del que partía esta respuesta era que en general en la prensa había, y esto me permitiría verlo a la distancia, comparándolo con lo que describió Humberto y también Lidia respecto de la universidad, de la revista de la universidad. Ha habido un fenómeno de trivialización, de frivolización de la prensa cultural, al punto de que es muy frecuente que lo que domine sea el tratamiento de los autores como figuras, y ya para acabarla de echar a perder, figuras mediáticas, para usar una palabra que pronto será un insulto, ¿no? Ser mediático pues está lleno ya de una carga peyorativa muy grande. Entonces, lo que nos parecía importante era no concentrarnos en el autor, sino en el libro. Expresiones de ellos que nunca hubo entrevistas en Hoja por Hoja. A nosotros nos interesaba el tratamiento de ese objeto con el que se va a encontrar tarde o temprano el lector. Nosotros prácticamente nunca hicimos festejos o celebraciones de autores por sus centenarios, sus cincuentenarios o lo que fuera, sino lo hacíamos respecto de libros. Así hicimos un número, por ejemplo, sobre la interpretación de los sueños, sobre el llano en llamas, sobre la región más transparente. Lo importante era el momento en que nació el libro y no en que nació el autor. El autor era un fenómeno circunstancial, no algo medular del libro. Entonces ese era un principio primero muy importante. Uno segundo, que yo creo que hoy es otro de los que mantienen su vigencia, tenía que ver con el modelo de distribución. Toda publicación periódica, lo acaba de decir Lidia respecto de la dificultad para encontrar hoy la revista de la universidad, toda publicación, en particular las publicaciones impresas, se enfrentan al gran problema de la distribución, de hacer llegar el resultado de su trabajo a los lectores. Nosotros quisimos romper esto mediante alianzas con periódicos. Los periódicos hacían por nosotros algo que no hubiéramos podido hacer con nuestras propias fuerzas, que era llevar gratuitamente un ejemplar de esta publicación hasta la mesa, lugar de lectura de los lectores. Como les decía, llegamos a tener una asociación con 15 diarios, en particular, y fue central para esto el grupo de Reforma, que en su mejor momento llegó a tener 5 diarios. Y gracias a ese fenómeno tuvimos un tiraje
y lo digo sin modestia, de más de 300,000 ejemplares. En su mejor momento llegamos a reproducir 300,000 ejemplares, y la gran suerte nuestra como editores es que nuestro tiraje se limitaba a hacer 15 copias de discos compactos que se llevaban, se enviaban. ¿Sí se acuerdan lo que es un disco compacto, no? Bueno, eso se enviaba por mensajería a los diarios, pero nuestro trabajo como editores consistía en hacer 15 ejemplares que después se convertían o se llegaron a convertir en 300,000 ejemplares. Aquí voy a hacer un paseo por otra solución que a mí me parece que fue muy original. Hubo una revista italiana que se llamó Minimum Fax. Fue una revista que duró un poco tiempo, pero que también encontró en su momento un mecanismo para vencer o salir del laberinto de la distribución. Creo que pueden intuir cómo se distribuía, está en el nombre de la revista. Lo que hacía el editor es que imprimía un ejemplar en láser en su oficina, y a todos sus suscriptores que estaban suscritos por fax, también espero que se acuerden de ese aparato. Ese ya tampoco desapareció de nuestro entorno, pero lograba distribuir mediante una llamada telefónica el ejemplar al lector que le había pedido que se lo enviara. También compartía el costo de la distribución, porque el papel, la máquina para imprimirlo, lo ponía el suscriptor. Entonces, con esto quiero señalar este asunto esencial, y que no digo nada nuevo hablando en una institución que se ocupa de la investigación bibliográfica, que la materialidad de los productos editoriales es crucial. Hacer llegar, como he dicho, lo que uno produce al lector adecuado es el asunto más complicado de todos. Una solución como la de Minimum Fax, que permite valerse de la tecnología para hacerle llegar a la persona indicada en la cantidad indicada. No tenía devolución Minimum Fax, ¿no? Hoja por hoja tenías devolución, pero era la devolución para nuestros socios, para los periódicos que estaban con nosotros. Ese esquema, tanto el de Minimum Fax, que es muy ingenioso, pues se enfrentó a un problema inesperable, que es el cambio tecnológico. El fax desapareció de las oficinas, de las casas, y dejó de ser un mecanismo de distribución. Seguramente hoy hay mecanismos más eficaces por la vía electrónica. En nuestro caso, esta asociación muy valiosa con los diarios también se convirtió en el eslabón más débil de la cadena, porque el día en que, por una conjunción de devaluación, aumento en el tiraje de los diarios, y espero que hayan sido sobre todo esas dos razones, es decir, económicas, el día que el Grupo Reforma dijo no puedo continuar con el esquema, nosotros no pudimos mantenernos solos, es decir, teníamos una dependencia de ese vínculo con los diarios con los que estábamos asociados. Entonces, por causas ajenas a nuestra voluntad, el día que Reforma dijo no podemos más, pues no pudimos más tampoco con hoja por hoja. Un tercer punto esencial tiene que ver con el tipo de libro que comentábamos en hoja por hoja. Hoy que hay una cierta crisis del espacio disponible para comentar libros, la situación es más grave, pero ya en 97, que fue cuando empezamos, ocurría que básicamente se comentaban libros literarios y libros de actualidad, libros de política, de situaciones, no sé, crisis del país de distinta naturaleza, económica, política y demás. Y se dejaban fuera muchos libros que, curiosamente, son los que ocupan desde el punto de vista editorial el grueso de la producción nacional. Para no ir más lejos, todos los libros de consulta, de enseñanza, inclusive de autoayuda. Es decir, los libros más vistosos en la prensa son los libros que más escasa circulación real tienen: la literatura, la historia. En cambio, nosotros quisimos también prestar atención a los diccionarios, a los libros de texto, a las guías de cocina, a los libros de puericultura, a los libros de autoayuda, con un criterio, digamos, de al mínimo pudor intelectual respecto de los libros de autoayuda. Es decir, intentábamos que hubiera una selección para abordarlos,
no era tampoco una inclusión, digamos, ciega a cualquier tipo de libro. Pero sí queríamos prestar mucha atención a un horizonte más amplio. Y el cuarto punto, ya dije, ¿no? El libro, lo importante no es el autor, el modelo de distribución, la generalidad de los libros que comentamos. Y el cuarto era algo que también hoy podría ser considerado como un género de una crítica literaria soft. Nosotros nos basábamos en el entusiasmo lector. En general nuestras reseñas eran pedidas porque los libros nos interesaban, porque los libros nos parecían trascendentes. En consecuencia, casi no hay en los 150 y tantos números de Hoja por Hoja críticas en contra de un libro, críticas para contribuir a una polémica. En general partían de la base de este libro merece ser compartido con los demás. Por supuesto habrá excepciones y espero que no haya alguien aquí que se haya sentido dolido por alguna crítica que se hizo ahí, pero en general el entusiasmo era lo que dominaba. Esos eran los cuatro ejes. Y después, ya quizá no tanto como una línea, pero siempre nos interesó el fenómeno de la lectura. Entonces, por ejemplo, en el primer año que se acababa de publicar, el primer año de Hoja por Hoja, en 97, que acababa de publicarse ese libro esencial de Guglielmo Cavallo y Roger Chartier, La historia de la cultura en el mundo occidental, nosotros publicamos un adelanto. En distintos momentos fuimos publicando textos sobre el fenómeno de la lectura y también sobre acontecimientos en el mundo más trivial, es decir, la industria del libro, el aspecto más trivial, más mecánico, más industrial, que es justamente el de la producción masiva. Entonces nos ocupamos de derechos de autor, de problemas con la ley del libro, etcétera, cosas de esa naturaleza. En el suplemento hubo al menos 4 columnas. Ya dije que estuvo la República de los Libros, donde había noticias. Ahí sí había un ánimo un poco más polémico, una disposición un poquito más pugilística de Humberto. Después tuvimos, y aquí quiero también, agradezco a Humberto Musacchio por haberme permitido inventar junto con mi hermano, perdón, y aquí abro otro paréntesis, ya estoy, pues en las confesiones familiares. Hoja por Hoja fue como un fenómeno recurrente, yo creo que positivo, de la actividad editorial en el mundo. Es que en general es una actividad familiar, fruto de afinidades no casuales, las afinidades que se dan en el seno de una familia, es decir, cierta congruencia, cierta uniformidad de principios y de ideas, porque Hoja por Hoja fue formado y por, ya lo dije, básicamente mi padre, Shulamit Goldsmith, Luis Fernando Granados, mi hermano, Patricia Reyes, Marina y yo, que en ese momento de algún modo constituíamos familia. Y decía yo, le agradezco a Humberto Musacchio porque mi hermano y yo creamos en Comala, bajo el cobijo y la generosidad de Humberto Musacchio, creamos un personaje, o más bien le dimos voz a un personaje, a Raimundo Silva, con el que escribimos una columna que no pudo llamarse así en el suplemento que dirigía Humberto en el Financiero, pero que debió haberse llamado El Sabueso de las Baskerville. No de los Baskerville como quiso Conan Doyle, sino de las Baskerville, porque pretendía ser justamente un perro que olfateara, husmeara en el tratamiento de la tipografía de las Baskerville. Pero ahí ese texto lo firmaba Raimundo Silva. Raimundo Silva, para quienes hayan leído La historia del cerco de Lisboa, la novela de José Saramago, es un corrector de planas, un frustrado corrector de planas, que como todo corrector vive en una mezcla de admiración y odio por los autores, a los que considera unos ineptos que constantemente se equivocan, que les falta rigor, etcétera, ¿no? Y a los cuales hay que rehacerles los libros. Sé que esto es un poco una caricatura, pero como toda caricatura hay elementos de realidad. Bueno, entonces Raimundo Silva en este libro de Saramago, hay un momento en el que está justamente corrigiendo un libro sobre la historia del cerco de Lisboa, y el autor dice que los cruzados en su camino a Tierra Santa
ayudaron a la defensa o a la reconquista de Lisboa. Y lo que hace Raimundo Silva, este corrector, es que introduce un no en el libro. Dice, ¿qué pasaría si yo cambio la historia? No la historia, pero el modo de contar la historia, introduciendo un no, haciendo el trabajo de la anticorrección. Bueno, entonces se produce una novela fantástica, un libro que sirve incluso como guía de viajes en Lisboa. Pero realmente lo que quisimos hacer ahí, mi hermano y yo, fue pues, un homenaje a Saramago. Entonces, por suerte, estaba fuera del brillo de los reflectores. Yo creo que a Saramago, como a muchos otros escritores, le hizo mucho mal haber recibido el premio Nobel, pero en ese momento había una cierta travesura, un cierto hallazgo en leer a Saramago. Entonces pudimos publicar con Humberto esta columna y después la trasladamos a Hoja por Hoja. Se llamó Plomo y Antimonio, pues con ese afán anacrónico de remitirnos a los dos materiales principales con los que están hechos los tipos móviles. Y era una columna, fue una columna en la que comentábamos aspectos materiales, de diseño, de corrección de los libros en general. Esa después se transformó un poco, también se transformó su propósito a una columna que se llamó Capitel, columna que ahora yo continúo escribiendo en la Gaceta del Fondo de Cultura Económica. Y después hubo no fue propiamente una columna, pero tal vez sí, porque durante cerca de 2 años invitamos a una veintena de escritores, gente relacionada con el libro, con el mundo de la cultura, a que escribieran, participaran en algo que se llamó, yo creo que el libro es muy bonito, merecería un destino mejor, Libro Albedrío, un libro sobre su relación con los libros, con su biblioteca personal, con su modo de anotar, con su modo de comprar o vender o deshacerse o destruir libros. Era este modo de cantar las virtudes de la materialidad del libro. Bueno, ahí quiero terminar esta descripción de Hoja por Hoja y pues plantearme un poco como parte final de esta intervención, sino el cierre de Hoja por Hoja, no por Hoja por Hoja en sí, pero sí por la coyuntura y por lo que ha ocurrido después. Si no, eso significa, no estamos ante el fin de una época en nuestra relación con los libros. De nuevo, no es porque al terminarse Hoja por Hoja se haya cambiado esa relación, pero sí hay señales. Puedo continuar esta ironía muy elemental que ya hice con los discos compactos, con el fax, pero recordándoles que cuando cerró Hoja por Hoja hace 5 años, era la prehistoria, porque ahí prácticamente no había Facebook, no había Twitter, o era minúsculo. El libro electrónico era en todo el mundo la promesa incumplida que sigue siendo para nosotros. Pero hoy en algunas partes del mundo el libro electrónico ya ocupa un pedazo, una tajada importante en las prácticas de lectura generalizadas. No había YouTube, o si había era incipiente, y el fenómeno de la viralidad no ocurría tal como la conocemos ahora. Entonces, hoy el modo de comentar los libros está también migrando hacia allá. Supongo que ya también es un síntoma de la edad, pero hay algo que a mí no acaba de gustar. Siento que hay una pérdida en la calidad del comentario bibliográfico que se da en estos entornos. Y quizá la cúspide de eso, este fenómeno que tal vez ya todos conocen, el de los booktubers, estos sobre todo muchachos que se filman a sí mismos haciendo una reseña oral de un libro que los entusiasma y la ponen después a rodar en YouTube comparte algunos elementos con lo que decíamos en Hoja por Hoja. Prácticamente todos esos comentarios son comentarios entusiastas para invitar a la lectura, pero hay necesariamente una cierta superficialidad, pues porque no es lo mismo hablar durante 2 minutos, en 120 segundos no se puede profundizar en el análisis o en la descripción de un libro, pero quizá es el fenómeno con el que nos encontramos hoy. Es un fenómeno mundial. En general los periódicos, las secciones culturales cierran sus espacios dedicados a los libros, dedicado a algo que pedantemente seguimos llamando, porque a falta de mejor término, la alta cultura,
Y nos vamos encontrando con una paradoja, a mi modo de ver, en el que la superproducción cultural, porque estamos en el momento en la historia de la humanidad en que mayor producción de cultura hay, en que es más fácil hacer cualquier cosa que tenga que ver con música, cine, libros, revistas. Hoy es sencillísimo. Yo no me canso de decir que con el dinero que traemos todos podemos fundar una gran editorial hoy, con el cambio que traemos hoy en efectivo, cosa que era impensable en un momento como el que describiste, Humberto, respecto de las publicaciones de Benítez. Entonces, por un lado tenemos una enorme producción, una sobreproducción, y por el lado contrario, un estrechamiento de los espacios para la crítica, para la guía, para el filtrado de esa producción. El resultado final es que vamos a tener llevado al extremo esta situación, es que hay un fenómeno malthusiano, o inclusive contrario a Malthus, porque en Malthus todavía los alimentos crecían, aunque fuera en proporción lineal. Aquí hay un decrecimiento de los espacios de crítica y opinión contra una abundancia de la sobreproducción. La situación límite de esto es que los productores solo se consuman a sí mismos, porque hay tanta oferta que solo tengan tiempo de leerse a sí mismos y no cuenten con herramientas para poder filtrar, cribar esta enorme producción. En fin, bueno, pues simplemente con esta especie de reflexión sobre la coyuntura actual en la comentario, la crítica bibliográfica, concluyo esto y vuelvo a agradecerles la invitación.